Bueno, buenas noches, tardes, noches. Somos, somos poquitos, pero bueno. Juntos, como dice la palabra, ¿no? Donde dos o tres estén reunidos, ahí está el Señor, ¿no? También no nos olvidemos que nos están viendo del otro lado, sí. Saludamos también a los hermanos que nos están viendo de sus casas. Y les pido, sí, que abran su Biblia en el Salmo 40. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Bien, dice así la palabra. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que desvían, ni los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Y a veces no esperar la ayuda de Dios es un poco difícil, ¿no? Entre prueba y prueba, el Señor está ahí presente y nosotros trabajando nuestra paciencia, ¿no? Pero mayormente vemos que las bendiciones vienen luego de la prueba, ¿no? Cada uno de nosotros ha experimentado una prueba del Señor, ¿no? Y algunas han sido más difíciles que otras, ¿no? Pero el Señor siempre trabajó nuestra paciencia y siempre nos ha dado la respuesta, ¿no? A cada situación que hayamos tenido. Así que hay que creer, ¿no? En el Señor como confiaba David, ¿no? Confiadamente él oraba al Señor y el Señor lo escuchaba, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender, ¿no? Del salmista de orar al Señor y creerle, ¿no? Creer que Él tiene el poder para solucionar cada situación que tengamos, cada anhelo también, ¿no? Creer en el poder del Señor. Así que en esta tarde te invito a que te pongas de pie, que alabemos el nombre del Señor y la adoremos, ¿sí? Oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia tú me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia tú me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi
maravillas sobre mí. Y gracia sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón. Y gracia sobre gracia tú me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Amén, gloria a Dios, un fuerte aplauso al Rey, amén. Exaltamos su nombre. Presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y te
santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Cántale a él. Vendré a tu casa y me postraré Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Te adoramos, Señor. Te adoraré por la abundancia de tu misericordia. A ti, Señor, yo me postraré. Cántico nuevo al Señor. Cántale, cántale. Te adoramos. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Dios, tú eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias por tus bondades, Señor. Son infinitas. Infinitas son, Señor, tus bondades cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Sí? Dios le bendiga. Qué bueno que podamos estar aquí reunidos en este santo lugar
que hemos escogido como casa de Dios y puerta del cielo. De a poquito vamos mejorando y bueno, saludamos a todos aquellos que nos siguen desde sus casas y les invitamos, hermanos, ya es tiempo de dejar la comodidad para que puedan así estar aquí junto con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos disponemos en esta hora también a preparar nuestro corazón. Pero antes de pasar a la palabra, hoy tenemos visita, así que vamos a darle un espacio a nuestra hermana Rocío Mairata, que ella nos visita desde Tucumán, ¿sí? Ya pronto para viajar hacia Alemania, Suiza. Así que nos toca a nosotros también despedir a nuestra hermana, ¿sí? Que próximos días estará viajando hacia el lugar de Suiza. Rocío, por favor, micrófono habilitado. Aquí, mira. Bueno, hermanos, qué lindo verles en vivo y en directo, porque antes nos veíamos por computadora. Estábamos haciendo transmisión y yo aparecía ahí, pero bueno, ahora en vivo. Y estoy muy agradecida al Señor por estar con ustedes. El Señor es bueno. En mayo estaba yéndome hacia Tucumán en un bus de repatriados, porque no tenía otra forma de volver a mi casa, si no me iba a quedar acá para que me adopten. Sin embargo, pude volver y el Señor, bueno, fue tratando, fue preparando. Yo me tenía que ir en julio a Europa por mi organización, soy misionera de la organización Movida, y sin embargo con todo esto se suspendieron los planes. Pero hace un mes aproximadamente me llamaron nuevamente de mi organización y me dijeron, bueno, Rocío, ya es hora de que te vayas de nuevo y que te vengas a Europa. Y bueno, yo decía, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a pasar? Y sin embargo, en un mes se acomodó todo. No podía creer, no había vuelos y de pronto se activaron los vuelos en Tucumán. Iba a haber rebrote en Tucumán, íbamos a volver a fase 1, sin embargo eso no pasó, se volvió a reactivar, se volvió a ordenar y realmente yo decía, Señor, sos vos, y yo seguía preguntándome, ¿no? ¿Sos vos, Señor? Y sin embargo se fue acomodando. Y acá hay una palabra que quería compartirles, que está en Hebreos 6, dice 13... del versículo 12, 6, 12 en adelante, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y esto es lo que el Señor me hablaba respecto del viaje ahora. Yo recibí el llamado misionero a los 7 años y yo tengo unos cuantos más ahora y ha pasado mucho tiempo y siempre el Señor me habló de Europa. Sin embargo, recién hoy veo que el cumplimiento de las promesas de Dios. Y aun cuando mi fe o mi paciencia o mi espera, como dice la palabra, no fue igual a la de Abraham, muchas veces no me identifiqué tanto porque me agarraba ansiedad, me agarraban preguntas, me agarraban dudas, me agarraban diferentes procesos, pero dice, habiendo esperado con paciencia. Y más allá de mis deficiencias, mis errores, mis fallas, el Señor ha sido bueno y me permite alcanzar promesas que Él me ha hecho hace muchos años atrás. Y aún así vienen procesos, también como decía el hermano al abrir la reunión, que pasan procesos, pasan las pruebas, pero el Señor nos sigue modelando en paciencia, en espera, pero para alcanzar algo que Él ya nos prometió. Así que dejarles este versículo
que más allá de lo que el Señor le ha prometido a usted, le ha regalado, no se desanime, no falle, como a veces yo lo he hecho, en desesperarme por decir cuándo va a ser el día, y de pronto, cuando menos me lo esperé, hermano, de verdad, yo ya me iba en marzo. Yo en mi cabeza, yo ya estaba acomodada en Tucumán, yo iba a tomar vacaciones, yo estaba relajada, estaba cómoda, como dice el pastor, estaba cómoda en mi casa, tranquila, y de golpe dicen, bueno, volvemos al culto presencial. Y había que correr, ¿verdad? A limpiar la iglesia, a preparar el sonido. De golpe dicen, bueno, van a volver los vuelos en Tucumán, y de golpe tenía que buscar vuelos, tenía que preparar mis valijas, tenía que hacer cosas. Porque cuando menos se lo espera, Dios te mueve hacia sus promesas. No cuando uno quiere, cuando uno dice, ya estoy listo, Señor, sino cuando Él quiere. Así que dejarles esto, que para mí ha sido de edificación en este tiempo, y ya mañana me voy a Suiza a realmente ver, a tocar, vivir de nuevo con el Señor este nuevo tiempo de ver cumplidas sus promesas en mi vida. Así que puedo dar testimonio de que el Señor cumple promesas y nos sorprende, más allá, como dice Efesios, que Él puede hacer mucho más abundantemente lo que pudiéramos pensar o imaginar. Así que no se limite por su pensamiento, por su imaginación, porque el Señor es mucho más grande que todo eso. Así que dejarle, saludarle, le pido sus oraciones. Mañana ya viajo, llego el viernes a Suiza y ya me quedaré en un periodo de 1 año y medio a 2, si Dios lo permite, coordinando un programa ya con mi organización. Así que le ruego que usted esté orando por mí, aunque no nos conocemos tan profundamente, pero que se acuerde sí que necesito sus oraciones porque soy parte del cuerpo de Cristo, tal como usted. Así que saber que el Señor va adelante mío como poderoso gigante, pero a la vez soy extensión de su iglesia aquí. Así que muchas gracias por recibirme en esta oportunidad de forma improvisada por el pastor, pero estábamos más que listos porque ya lo conozco. Así que muchas gracias y bendiciones. Gracias, Rocío. Cuidado. Dios te bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que jóvenes, así como Rocío, puedan decidirse para llevar el mensaje de la palabra del Señor a diferentes partes del mundo. Y como cuerpo de Cristo, sí, por supuesto, nuestras oraciones para que, y aún también el aporte necesario, porque todo cuesta, mis hermanos, ¿sí? Todo cuesta. Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta noche. Yo le invito a que usted abra el libro de Proverbios, ¿sí? Saben, ya no estoy más solo detrás de la cámara. Hoy los tengo a ustedes y lo tengo al Señor. Fue una experiencia terrible al inicio, cuando tuvimos que grabar por primera vez, y realmente, Señor, digo, ¿cómo es esto? Pero bueno, pasaron 7 largos meses, ¿sí? Aproximadamente, y nunca hemos cesado, día miércoles, día domingo, y los hermanos por diferentes medios en las actividades, llevando a cabo las diferentes actividades de discipulado, de enseñanza. El Señor nos ha dado gracia y saben, hermanos, he visto también la disposición y el crecimiento en cada una de las personas. Pero bueno, hoy tenemos esta posibilidad de ya no estar bajo confinamiento, y agradecemos a Dios porque entendemos que Dios escucha las oraciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abramos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, como bien dije, en el capítulo 1, versículo 7. Este pasaje tan, pero tan conocido para todos nosotros.
¿sí? Proverbios 1, versículo 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y aún también la enseñanza. Pasamos más adelante en el capítulo 4 y dice así en el versículo 26. Capítulo 4, versículo 26: examina la senda de tus pies y todos tus caminos te sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Amén a la palabra del Señor, ¿sí? Aquí en este capítulo 4 encontramos simplemente un título que dice beneficios de la sabiduría, ¿no? Y cuando analizamos los proverbios están llenos de conceptos de mandamientos, son mandamientos que realmente nos instruyen, y aún también encontramos muchas, pero muchas recomendaciones. Lo primero que se le enseña en un discipulado es el libro de Juan, pero el segundo libro que aconsejamos es el libro de Proverbios, porque encontramos sabiduría para la vida, el ejercicio de nuestra vida de conducta. Entonces, encontramos recomendaciones de un padre hacia un hijo, encontramos consejos de Dios para nosotros diciendo: si inclinares tu oído a mí y hallares la sabiduría y de ella hicieres, ¿no? Todo de lo tuyo, y aún también clamares en tu corazón para alcanzar inteligencia, ¿no? Y de esto hallarás un beneficio. Pero si usted analizáramos juntos y estudiáramos el libro de Proverbios, encontraríamos una cantidad, pero de verbos interesantes que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Atesorar, buscar, inclinarse, entregarse a Dios, llenar nuestra vida de la presencia de Dios, pedir, aún también buscar, escudriñar las Escrituras, y todo está en el contenido de las enseñanzas para que nosotros encontremos el beneficio de Dios, ¿no? Pero el texto que leíamos al inicio dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y aún la enseñanza. Aquí no habla de una enseñanza de sabiduría humana, sino más bien está hablando del concepto de la sabiduría divina, la sabiduría que Dios nos da como para que nosotros, hijos de Dios, podamos tomar acción y hallar la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libre, ¿no? Ahora, Salomón, él toma la ley de Dios y la hace propia suya, no se la dice a otros. Él primeramente la asimila para sí mismo, y no solamente la observa, sino que luego pone fe y aún también coloca obediencia. ¿Se recuerdan? El domingo pasado hablábamos acerca del concepto de la fe y la obediencia que tuvo Noé. Y de esa fe y obediencia, él ahora recibe lo que es puesto en esa búsqueda intensa para con Dios, ¿no? El ser cautivado por Dios, el ser obediente a Dios, hace que su oído y aún también su mente estén dedicados a comprender los propósitos de Dios. Y en contraste, de esta manera entendemos que Salomón, de esta manera, es aquel que se instruye en la sabiduría y es considerado una persona entendida. Ahora, en la segunda parte dice: los insensatos desprecian la sabiduría y
O sea, los hombres malos no entienden el juicio, no conocen de Dios y ni menos pueden llegar a alcanzar algún que otro beneficio porque no les ha nacido la gracia de Dios y niegan absolutamente toda acción que pueda ser entregada por mano del Creador. Nosotros, mis amados, siendo nacidos de nuevo, encontramos en las palabras del Señor el beneficio en cada palabra que el Señor nos habla. Por eso, Proverbios 4:20 nos dice, mire lo que dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Dice, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dice, de él mana la vida. Nuestro corazón, ¿no? El corazón renovado de Dios por medio de la palabra, que no piensa en un concepto natural, sino que busca agradar a Dios. Versículo 21 del capítulo 4 también enseña, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué importante es analizar, estudiar las Sagradas Escrituras, porque en ella encontramos medicina para nuestros huesos, medicina para nuestra vida espiritual. Como seres naturales, nosotros estamos muertos, pero cuando venimos a Cristo, tenemos ese nuevo nacimiento que hace que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de la vida. ¿Usted disfruta de la vida plena de Dios? ¿Sí? Es importante preguntarse, ¿no? Porque para aquel que haya la vida en Dios, encuentra la medicina, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el equilibrio de la vida cristiana. Ahora, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, Él lo hace a través de nuestra conciencia y desciende hacia nuestro corazón. O sea, el corazón es el centro del pensamiento, ¿no? Y la razón, donde en el corazón nosotros tenemos las influencias que tienen que ver con las emociones, la voluntad y todo el resto. Pero el corazón es donde se deposita la sabiduría de Dios. El corazón es el centro donde se deposita la sabiduría. Y cuando la sabiduría está en el corazón, por supuesto, abarca y afecta nuestro hablar, lo que vemos y aún también nuestra conducta. Queridos, es importante analizar estos tres aspectos que transforma nuestro hablar, transforma lo que vemos y aún también nuestra conducta, ¿no? Vamos a mirar, ¿no? Capítulo 4, versículos 24 y 27, y en su Biblia abierta, ¿no? Estudiamos este concepto. El capítulo 4, versículo 24 dice así. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Pastor, yo no puedo. Soy mal hablado, tengo tantas situaciones y que nadie se me cruce porque conmigo no va. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Apartarse. ¿Quién tiene que apartarse? ¿Lo tiene que hacer Dios o lo tengo que hacer yo? Lo tenemos que hacer nosotros. Apartarnos de toda perversidad de lo que nos afecta. Segundo punto, versículo 25 del capítulo 4, dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados
hacia lo que tienes delante. O sea, mirar lo recto. De esta manera, no desviándonos bajo conceptos o pensamientos que han sido de la naturaleza de la vieja vida. Si somos hechos nueva criatura, como Pablo decía, dice, ya no lo viejo en mí, sino que ahora Cristo, que es lo nuevo, vive en mí, por lo tanto manifiesto las obras de Cristo, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos en este aspecto, porque pensamos que venimos a Cristo o sea, podemos hacer lo que bien se nos da la gadarena gana, pero cuidado, cuidado. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante, ¿no? Adelante. Tercer punto que les he mencionado de tener en cuenta, porque cuando la sabiduría está en el corazón, dijimos que abarca y afecta todo, el hablar, lo que vemos y aún también nuestra conducta. Entonces, la conducta. Vamos a mirar Proverbios 4, 26 y 27. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Cómo deben ser nuestros caminos? Rectos. Cuando le hacen algunos ejercicios a las personas que tienen problemas mentales, ¿no? Lo hacen caminar sobre una línea. Y aún también en algunos países de Europa, cuando usted va a sacar el registro, registro de conducir, lo primero que le van a pedir a usted que camine sobre una línea recta para ver si usted mantiene el equilibrio. Si usted tiene colocados los ojos en un punto y no se desvía. Y saben, muchas personas colocan un punto, pero no se dan cuenta. Pareciera un hecho natural, pero cuando están caminando por ese punto fijo, se comienzan a inclinar. Algunos dicen que es problema del cerebro, otros dicen que puede ser la mala formación, es igual que para las personas que sufren la altura, las fobias o aún también los desequilibrios que pueden ser mentales, que se transforman en situaciones que en el cuerpo no nos permiten tener el momento preciso, el equilibrio justo para observar y caminar rectamente. Dice, tus caminos, examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. En algún momento usted haga un ejercicio, trate de caminar derecho, que sus pies sean aplomados, que observe y haga ese ejercicio para ver qué es lo que enseña Proverbios, porque dice examínate, ¿no? ¿Cómo caminas? Pero por supuesto habla del caminar en la vida cristiana. ¿Cómo caminamos? Sean rectos. Dice, no te desvíes ni a derecha ni aún a la izquierda. Y si hay esta advertencia es porque uno puede caer a la izquierda o a la derecha. Ninguna palabra, ningún versículo que aquí en estas Sagradas Escrituras están escritos, están colocados porque sí. Aquí está la incisión y aún también la inspiración del Espíritu Santo. Y por lo tanto es una enseñanza que nosotros debemos mirar, a asumir. Y si debemos corregir, ¿no? Corregimos. Así como cuando el médico te dice, te necesitas utilizar una plantilla especial. ¿Para qué? Para que corrijas cómo estás caminando, ¿verdad? Pero hablamos acerca de la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría, la verdadera sabiduría, viene del conocimiento personal que yo tengo con Dios. No puedo ir al almacenero a pedir 1 kilo de sabiduría.
me acerco a Dios, conozco a Dios, estoy en intimidad con Dios y por supuesto, usted dice, ¿no? Servir a Dios no puede absolutamente ignorar la voluntad de Dios. Solamente podemos nosotros servir a Dios cuando estamos cerca de Dios y de su palabra. ¿Me están entendiendo? Necesitamos conocerle a Él, a la palabra, estar cerca de Dios para poder así tener ese conocimiento verdadero de la verdadera sabiduría. Ahora, conocerle, entender y también hallar el conocimiento. Verbos que muchas veces sobrevolamos, ¿no? Conocer, entender y hallar el conocimiento de Dios. En el texto bíblico, cuando allí, si me acompañan, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio 4, versículo 6. Deuteronomio 4, 6. Dice así: guardaos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, dice, oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire, el sueño de un pastor o de cualquier pastor es alcanzar multitudes. Alcanzar, no a las multitudes, sino la pasión por las almas para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿sí o no? El sueño de todo cristiano es que muchos conozcan el Evangelio. El deseo más profundo que nosotros tenemos es que muchos misioneros puedan ser lanzados al mundo para que el mundo sea lleno de la palabra de Dios. Amén. El deseo de todo hijo de Dios es, por sobre todo, vivir honrando a Dios. Yo le decía que el día domingo que el mayor concepto de un cristiano es servir a Dios, servirle, amarlo, ¿no? Y en este mandato, ¿no? Moisés es aquel que por orden de Dios le enseña al pueblo, dice, seremos un gran pueblo, seremos bendecidos, seremos prosperados. ¿Cuándo? Cuando nosotros guardemos estatutos, cuando en nosotros obra los mandatos de su palabra, cuando entendamos y conozcamos el acto de la inteligencia, ¿no? Versículo 6. Guardar, poner por obra. Dice, en esto se encuentra la sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, dice, ellos oirán de estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Perdón, ¿no sería una buena palabra para nuestra nación? ¿Qué le parece a usted? Pueblo de Dios, quisiéramos tener todas las condiciones y ¿saben? Mucho de lo que acontece es porque el pueblo de Dios está dormido, porque no guarda los estatutos, porque no guardamos los mandamientos, porque muchas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Desde ya hay acontecimientos, hermanos, que acontecen en actos de desobediencia que irritan el corazón de Dios. Días atrás un hermano me dice, dice, yo no me voy a sujetar, dice, para nada al Estado por lo que acontece del confinamiento. Yo voy a abrir la iglesia va a estar llena, no va a haber distanciamiento, no va a haber protocolo, no va a haber nada. Desobediencia a las autoridades que Dios ha colocado. ¿Qué puede Dios hacer con un corazón que no le obedece? ¿Qué puede hacer Dios con una persona que no le conoce? ¿Qué puede hacer Dios con una persona
que no tiene ese hablar, esa dedicación, que no piensa en Dios, para que Dios sea escuchado y oído a lo largo de los pueblos y de todas las naciones. Mis amados hermanos, es importante hallar la gracia de Dios y vivir honrando al Señor. Allí se transforman en beneficios, los beneficios de la sabiduría los podemos recibir en nosotros. Ahora, Deuteronomio 4:6 nos enseña que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, obtenemos sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para ser, dice, una nación grande en el conocimiento de Dios el Padre. ¿Saben? No se trata de el ser, tomar valor, ¿no? Tomar valor de decir, Argentina para Cristo. No se trata de tener inmensos templos, gloria a Dios por lo que el Señor nos da, pero esto no es lo importante. Lo importante es Cristo viviente en cada uno de nosotros, para que como pequeños Cristos podamos ser los trastornadores del mundo entero. ¿Usted está con aquellos que quieren trastornar el mundo? Eso es lo importante. Cuando vivo a Cristo y abrazo a alguien y le digo, no vivas más en perdición, Cristo te ama, Dios te recoge. De eso habla, de una nación grande. Hermanos, somos una nación grande. Ya no debemos cantar esas canciones que se cantaban antes, que decíamos, un feliz pueblo pequeño. No, ya no más, porque somos un gran pueblo, el pueblo de Dios, esparcido a lo ancho y a lo largo del mundo entero, y saben, con una sola cabeza que es Cristo. Gloria a Dios. Esto es importante, y para más, nuestro Padre, quien nos lleva adelante, es el Padre Dios, único Dios verdadero. Qué bueno es tener de nuestro lado, ¿no? Por supuesto que el valor que uno tiene que tener es hallar la sabiduría, no solamente teórica, sino práctica, ¿no? Lo que Santiago habla acerca de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, esa es la sabiduría, que es la sabiduría teórica que cada ser humano tiene, pero que Dios no se hace uso de esa sabiduría. Un escritor que se llamaba Anatole France hablaba de los eruditos que tienen tinta en las venas en vez de sangre. Y dice, y nunca, absolutamente nunca asoman por la ventana. Esto da una imagen, por supuesto, el concepto tradicional del sabio, ¿no? Un hombre que está encerrado en sus estudios, entre libros, probetas de la ciencia, análisis, un hombre que busca en la investigación descubrir cosas nuevas, un hombre que no tiene contacto con la vida, ¿no? Esta sabiduría que los hombres, la inteligencia que alcanzan, pero saben, este concepto de sabiduría es ineficaz, no es efectivo, no se puede aplicar para la vida cotidiana, y es más, raya hasta el límite de la locura muchas veces. Pero la sabiduría que Dios nos da, esa sabiduría práctica, esa sabiduría que es eficaz, que produce en nosotros, ¿no?, el determinarnos en Dios y saber que Dios, quien es la sabiduría, nos acompaña para transitar la vida en Dios
con el concepto de la mente de Cristo. Voy a dar 3 definiciones para que usted pueda tener, no quiero entrar en un tema mucho más pronunciado, pero la palabra sabiduría no viene de la palabra griega sopía, que significa sabiduría, ¿no? Pero que es mente del hombre, la palabra sofía. Después está la palabra prónesis, que es la práctica, o sea, la sabiduría colocada en acción, ¿no?, en la vida del hombre, que hace la conducta, que hace la conducta. Y la otra palabra es sunesis, que esta sí es la palabra del griego que se aplica, que nos indica un justo juicio, una capacidad para poder desarrollarnos, ¿no?, inteligencia, sensibilidad, habilidad aún también para poder probar, distinguir, criticar. ¿Se entiende, verdad? Criticar de forma correcta, evaluar con justo juicio. Esto es la palabra sunesis. Ahora, miren esta ecuación que yo deduje, ¿no? Podríamos tener nosotros Sofía y añadirle la palabra pronesis, y esto indicaría que tengo sabiduría y práctica, pero sin tener la palabra sunesis, somos incompletos. ¿Por qué? Porque dijimos que necesitamos el justo juicio, la capacidad para poder desarrollarnos, la inteligencia y aún también la sensibilidad. Esto es el pack completo que Dios nos da. Ser sensibles, tener habilidad, distinguir, ¿no?, aún también la capacidad de poder desarrollarnos. Colocaré un ejemplo. Cuando era muy pequeño, 10, 12 años, me interesaba saber qué decían los pastores. Y un día, un predicador pasa al púlpito y comienza a hablar en un lenguaje que yo no entendía, como quizás hoy, que usted no me entiende, ¿verdad? Y empezó a hablar acerca de la circuncisión, la incircuncisión, el pacto, los judíos, y yo decía, wow, ¿cómo digiero todo esto? Y me llevaba del Génesis al Apocalipsis y daba vuelta. Entonces digo, bueno, ¿será que yo no entiendo? Yo sabía las lecciones de la escuela bíblica, Sansón, David, que David había matado a Goliat, y en esas cuestiones, ¿no? Conocía a Abraham, conocía a Jacob, pero me interesaba profundizar. Entonces, cada vez que yo iba a la Biblia, no le miento, donde caía el dedo, allí empezaba a estudiar. Entonces, nunca leí la Biblia de tapa a tapa, porque esa instrucción era a cómo se daba. Y los maestros de poca, podría decir, como ellos podían enseñarnos, ¿no?, las lecciones eran siempre las mismas. Pero mi padre, un día, y esto lo he contado en la iglesia también, es despertado por el Señor, por el Espíritu Santo, ¿no?, de una forma a indagar las Escrituras. Mi padre tenía segundo grado, pero sin embargo él meditaba las Escrituras y comenzó desde el Génesis y de a poquito fue siendo guiado por el Espíritu de Dios a leer, no digo toda la Biblia, pero casi toda. Y se interesaba por lo que era la numerología de la Biblia. Y siempre lo veía con un lápiz, escribiendo y querer deducir. Entonces dije, a ver, papá, ¿qué es lo que vos entendés sobre este pasaje?
Y a medida que íbamos preguntando a los ancianos de la iglesia, cada uno nos iban respondiendo, ¿no? Y saben, antes no había seminarios bíblicos. Antes terminaba una prédica, se leía el pasaje y te decían de esta forma, que el Espíritu Santo te revele. Como diciendo, arréglate. Pero bien así el Señor hablaba. El Señor se movía porque Dios no tiene límites. ¿Cuántos creen a lo que estoy predicando en esta noche? Que Dios no lo podemos condicionar. Amén. Y de esa forma comencé a indagar en las Escrituras y a medida que abría la palabra, derramaba mi corazón y decía, Señor, háblame. Y cada palabra, un versículo, una palabra, el Señor hablaba directamente a mi corazón. Así, con un corazón dispuesto, sensible. No me ofrecieron cátedras, pero me llevaron a la escuela del Espíritu Santo. Quizás la experiencia suya haya sido igual. Cuando tenemos hambre de Dios, el Señor, nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo y por su Espíritu Santo, hace que las cosas fluyan y venga esa sabiduría para encontrar esa capacidad. Miren, la sabiduría, y con esto ya termino en esta noche, es propiedad de Dios. Nadie tiene el poder decir que es dueño de tal sabiduría. Vamos a ver por qué digo esto acompañado bajo la palabra. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. La sabiduría es propiedad de Dios. Dice así, versículo 12 del capítulo 5, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Él es digno de tomar, ¿qué cosa? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo le pertenece a Él. Amén. Todo le pertenece a Él. La honra, la gloria, la majestad, la sabiduría, las riquezas, la fortaleza, la alabanza. Esa alabanza que vos le entregás al Señor le pertenece a Él. Pablo decía, no deseo yo gloriarme, sino gloriarme en la cruz de Cristo. Que estaba diciendo, la gloria le pertenece al Salvador. La honra, la alabanza de tu corazón, de tu vida misma, la sabiduría le pertenecen a Él. Pablo, el apóstol, allí en el libro de Romanos, último texto, en el capítulo 11, y le voy a pedir a los músicos si pueden pasar, ¿sí? Romanos 11, 33, 11, 33. Dice así. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son sus caminos. Amados, miremos este concepto, la grandeza, la inmensidad de la sabiduría de Dios. Esto define la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es conocer a Dios. Lo conocemos a Él y lo conocemos en esta dimensión de la cual el apóstol Pablo nos decía, oh profundidades
de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Si conoces a Dios, conoces también su sabiduría. La plenitud, todo lo que Él contiene, es todo. ¿Cuánto te falta? Quizás algo. Quizás dice conocer en parte a Dios. ¿A Dios se lo conoce todo o no se lo conoce? ¿A Dios lo recibimos todo o no lo recibimos? ¿Somos o no somos? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Vamos a ponernos de pie en esta tarde para orar. Cierre sus ojos. Padre, te adoramos. Padre, porque un día tú te revelaste a nuestros corazones y nosotros podemos clamar, Abba Padre. Cada día, Señor, necesitamos volvernos a ti y rogamos tu perdón, Señor, por cuanto hemos olvidado, Señor, mandamientos. Pero, Señor, está en nosotros este deseo de buscarte, este deseo, Señor, de honrarte. Señor, hoy estamos aquí en tu casa para poder conocerte un poco más. Por eso, Padre, levantamos nuestras manos en oración a ti, porque tú eres Dios. Diste a Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y hacernos libres de toda condenación. Y cuando te recibimos, vino el equilibrio a nuestra vida, Señor. Aun cuando nosotros te hemos dado la espalda, Señor, tú nunca nos has dado la espalda. Más bien nos amaste con amor y con amor eterno. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, en esta noche. Te agradecemos, Padre, por perdonar nuestros pecados, por otorgarnos verdadera libertad cuando nosotros estábamos atados, estábamos condenados, pero tú nos amaste, Señor, nos amaste, Señor. Es por eso, Padre, que ahora nosotros te servimos, porque conocemos que eres un Dios de amor. Dígale gracias al Señor. Agradezca con sus labios por esa infinita bondad y misericordia que el Señor ha tenido. Agradézcale al Señor. Agradézcale. Dios es bueno y ha renovado su misericordia sobre nosotros, sus hijos. Gracias por tu paz, Señor, por tu bendición, porque como pueblo tuyo podemos, Señor, extender este mensaje hasta lo último de la tierra. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Padre, por permitirnos comprender el privilegio de la sabiduría. Cada día, Señor, te buscamos. Adoramos al Señor con una canción. Aleluya. Y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y mira alrededor del trono a millones que decían harán voz. El Cordero que fue morado
Nos despedimos hasta nuestra próxima reunión, hermanos. Nos vemos el domingo. Bendiciones y que sigan bien la semana.